el poema que detonó su salida fue uno que se llamaba Misa Negra. Entonces es un poema muy bonito que dice noche de sábado callada, pero empieza a, digamos, a colocar el cuerpo de la mujer como el altar para la misa, ¿no? Entonces es un poema que va de lo amoroso erótico, ¿no?, al paralelo con la liturgia, pero parece que a doña Carmelita no le gustó, no le cayó en gracia por el moral. Y pues para afuera. Para afuera, ¿no? O que por ahí Servando Teresa de Mier, cuando quiso decir quizá una verdad, siempre lo desterraron. Sí, no. Y ahí andaba el poema. Y Tablada fue el que introdujo el haiku en México. Pero no se desarrolló mucho. Y creo que el maestro no lo usaba, no por desconocimiento, sino porque él tenía un estilo mucho más solemne, mucho más descriptivo, mucho más narrativo. Como que hay más que decir, más que... ¿no? Claro. Él sentía que Cholula no podía caber en todos esos estilos, ¿verdad? No, es que, digamos, desde su aliento poético, que vemos que es un aliento largo, eso es incómodo. Y no es el desconocimiento, pero es como si de pronto alguien quisiera meter a una familia de 8 integrantes en un bochito. No es que uno no sepa que existe el bochito, sí, pero es que decir, bueno, vámonos a Veracruz en un bocho 6. No, o sea, uno tiene que saber qué vehículo es el que ocupa. Una familia de 10 viviendo en un departamento. Yo creo que sí lo usó, y creo que con mucha efectividad en la vida, en su vida práctica y privada. Prueba de ello es que hoy estamos hablando de eso, ¿no? Sí, es decir... ¿Y usted lo recuerda? No, y lo recuerdo, y ahorita estoy viendo qué me dijo mi padre, pero ahorita yo creo que fueron regañezas tan dolorosas que ya mi mente las bloqueó. Pero era una efectividad de que ching. Claro, pero lo que yo voy es que en lo que he leído no he encontrado la forma como tal. O sea, no he encontrado el haiku como una expresión clara. Por una parte, insisto, no es desconocimiento, creo que una es su propio aliento, y segundo, esta es una forma que todavía se consideraba ajena al español. Siempre que hablamos del haiku, lo primero que decimos es de Japón, y tenemos que irlo introduciendo. Entonces, era así como que el soneto ya gozaba sabemos que se originó en Italia y lo que sea, pero ya gozaba de aceptación en la poética española. El haiku todavía no. Entonces creo que las dos cosas influyeron para que no lo usara, pero estoy seguro que la conocía. Y del aforismo no me queda duda. Hay versos que son contundentes y que si en lugar de escribir poemas se hubiera dedicado a hacer un catálogo de aforismos, habría podido publicar sin dificultad un libro de aforismos. Pero no lo escribió, pues sí. No. Esa sería tarea de algún lector, decir, a ver, vamos a buscar los aforismos del maestro en ese momento. Bueno, eso sería como tarea que le caracteriza a sus descendientes, su familia, y los descendientes sociales, por decir, los poetas. Sí, ese es el trabajo con la obra. O sea, eso tiene que estarse haciendo para recuperar. Muy interesante, ¿verdad? Porque se hace poco. Sí, porque eso nos revelaría qué es lo que en realidad para él era importante, sus valores, porque en los aforismos condensa uno lo que piensa. ¿Sí? ¿Y usted lo va a hacer esto, no? Bueno, si la vida me alcanza. Pregunto al maestro Vega. Sí, yo estoy adentrándome en la obra porque me parece que es una obra muy interesante, muy valiosa y que tiene mucho que enseñarnos. Y eso que no ha visto la inédita. Que debe ser mucho más reciente. ¿Cuál? Su obra inédita, que es más grande que lo que está publicado. ¿No la han sacado? No, pero nos hablamos. Pero ese trabajo que dice el maestro también sería interesante a las personas que se dedican a la literatura, a la retórica, en todo esto. Sí. A analizar. Es que la obra del maestro es una obra muy rica a la que uno se puede acercar desde muchos lugares. Aquí nos hemos acercado, y el día de hoy lo hemos visto, desde el análisis de la poesía. Sí, es una poesía
que se presta para ser analizada, para ver elementos de retórica. ¿Por qué repite? No solo repite por accidente, conoce la anadiplosis, usa el oxímoron. Está ahí todo muy claro, muy didáctico. Pero si nos interesa meternos a la revisión de la historia, a ver, tenemos personajes bien perfilados, se habla de su obra, vamos a rescatar esos personajes y vamos a ver por qué son importantes a partir de la poesía. Y podemos hacerlo a partir del análisis que a lo mejor a algunos psicólogos les interesaría, de la personalidad. A partir de los poemas, a sabiendas de que están condicionados por la métrica, la rima, la búsqueda de sinónimos y antónimos. Entonces, a partir de todo eso, ¿cómo podemos desentrañar la personalidad del maestro? ¿No lo han hecho? La vez pasada hicimos un ejercicio en el taller anterior en donde veíamos que por el lenguaje que utiliza el maestro era un personaje de los que ahora llamaríamos visuales. ¿Sí? Se habla como que tenemos 3 canales para encontrar la información: los que somos visuales, los que somos auditivos y los kinestésicos o sinestésicos, ¿no? Entonces, a partir de el poema podemos darnos cuenta que el maestro era una persona bastante visual, pero que se esmeraba por no conformarse con la información que le daba la vista. O sea, predomina lo visual, pero era muy atento al oído y a las texturas, ¿no? A tratar de capturar la realidad con otros sentidos. Entonces, ese tipo de ejercicio se puede hacer y nos habla de cómo era él en cuanto a su forma de obtener datos de la realidad. Pero también nos habla de su comportamiento, de su moral, de sus valores. Las cosas que se repiten no porque se le acabaran las palabras, sino porque eso era valioso para él. ¿Por qué utilizar el verbo forjar en lugar de otro como construir, como formar? Pues porque la forja exige trabajo, esfuerzo, tiempo. No es algo que se pone, ¿no? Voluntad, deseo de dar una forma, ¿no? Y la poesía no. La poesía sí. A lo que vamos es que el maestro utiliza, por ejemplo, el verbo forjar con frecuencia. Entonces, ¿es que se le acabaron los verbos? No, es que para él era un valor forjarse. Era un hombre que quería forjarse a sí mismo, forjar a los demás, a su familia, forjar a su sociedad. Nos habla de tesis para recibirse de mexicano. Ahora, usted que nació en México, susténtelo, ¿no? ¿A usted le gustaría que un médico que no está titulado lo defendiera o lo consultara? No, ¿verdad? ¿A usted le gustaría que lo atendiera un profesional? Órale, pues en ese tiempo, para ser profesional había que hacer una tesis. ¿Quiere que lo haga? Ahora hay otras formas de titular. Sí. Pero antes era de, si no había tesis, no había título, ¿no? Sin tesis no hay título. Entonces, ¿quiere ser mexicano? ¿Quiere llevar el título de mexicano? Hábleme de México. Hábleme de sus hombres, de sus personajes, de sus olores, ¿no? Yo me quiero forjar como mexicano. Aquí está mi primera tesis. Aquí está mi segunda tesis. Ahí les dejo mi tercera para que la publique, ¿no? Entonces, el verbo forjarse denota un valor del maestro, no un agotamiento del léxico. Y así podemos ir acercándonos a la obra para decir, esta es la personalidad. Siempre se nos va a escapar una parte. No es posible, a partir de la obra, recuperar en su totalidad al autor. Y eso lo podemos hacer en este taller. Podemos hacer descubrir su personalidad. Podemos buscar elementos de su personalidad a partir de algunos de sus poemas. Podemos buscarlo en uno de esos poemas o en otros poemas mucho más emotivos. En un poema de amor es mucho más transparente. Creo que lo hicimos esa vez con un poema, era
a Puebla. Soneto poblado. No, era a la catedral cuando hicimos ese ejercicio, que nos demostraba que era un poeta muy visual. Pero podemos buscar un poeta o un poema amoroso, porque ahí nos va a hablar más de sus sentimientos. Ahí se nos va a transparentar más su personalidad emotiva. Vamos a hacer ese ejercicio. En Elizabeth Flor de mis ojos también. En eso. Mucho de él también. Esto es muy emotivo. Su religión, ¿no? Sí. Luego su preocupación, ¿no? Como padre conservador, ¿no? La teología de su tiempo, ¿no? Lo habíamos señalado ahí. Entonces sí podemos hacerlo, vamos a hacer un ejercicio, ¿no? En la siguiente sesión. Y yo creo que le vamos a dejar hasta aquí. Sí, porque ya, Ya,